Ay, bueno, entonces ahora estamos. La percepción inocente, los milagros y la percepción verdadera. Acuérdense que nos estaban hablando ahora de expiación sin sacrificio, que no necesitamos sacrificar nada, y entonces fíjense que ahora nos dice los milagros y la percepción verdadera. Lo único que necesitamos es la percepción verdadera de cómo nos estábamos viendo a nosotros y a los demás, de culpables a inocentes. Nosotros estamos en este capítulo, la percepción inocente. Tenemos a ver cómo hacemos para, en vez de tener una percepción equivocada, una percepción de culpabilidad, una percepción inocente. Vamos a ver qué cuento nos cuenta aquí Jesús para que lo podamos hacer. He afirmado que los conceptos básicos a los que a este curso hace referencia no admiten grados. No hay hasta ahora, en este punto de la lectura, solamente nos ha hablado de que no hay grados de dificultad en los milagros. Todo es una corrección en nuestra mente. Más adelante nos va a hablar de que en el sistema del pensamiento hay grados de dificultad. Algunos conceptos fundamentales no pueden entenderse en función de sus opuestos. Es imposible concebir la luz y la oscuridad o todo y nada como posibilidades compatibles. Estos conceptos son o completamente verdaderos o completamente falsos. Es esencial que te des cuenta de que tu pensamiento seguirá siendo errático hasta que te comprometas firmemente con la luz o con la oscuridad. Aquí nos está diciendo que nosotros vamos bailando en ese sistema del pensamiento egoico, de que creemos que esto sí es verdad y esto no. Esto sí merece castigo y esto necesita corrección. Entonces dicen que en un periodo estamos así porque vemos grados de dificultad y grados de error. Me tengo que ir, un fuerte abrazo, estoy feliz por poder estar un ratico con ustedes. Gracias, Yeli, besitos. Bueno, vamos a continuar aquí, aunque sea un poquito más, porque esto es muy maravilloso. Algunos conceptos fundamentales, ok, estos conceptos son o completamente verdaderos o completamente falsos. Acuérdense que nos decía hace un rato que para poder corregir la mente, nosotros nos tenemos que discernir con ayuda de Jesús entre lo que es verdadero y lo que es falso. Verdadero es solamente aquello con lo que nosotros nos sentimos en paz. Y lo falso necesita corrección. Y tenemos que generalizarlo a todas las lecciones. Es esencial que te des cuenta de que tu pensamiento seguirá. No obstante, un compromiso firme con la oscuridad o con la nada es imposible. No hay nadie que haya vivido, que no haya experimentado alguna luz o alguna cosa. Nadie es capaz, pues, de negar completamente la verdad, aunque piense que puede. Eso ahora yo se los dije. Dije que, por ejemplo, nosotros podemos negar la verdad, nosotros podemos decir, no, Dios no existe. Vale, perfecto. Pero aquí nos está diciendo, no obstante, un compromiso firme con la oscuridad o con la nada es imposible. Es imposible es completamente imposible que alguien diga que solo es un cuerpo y que no hay nada de espíritu en él. Es mentira, es falso que diga eso. Lo pueden decir, pero no es verdad. Dice, no hay nadie que haya vivido, que no haya experimentado alguna luz o alguna cosa. Así sea que vi un monstruo feo ahí. Pero todo el mundo sabe que hay algo más. Todo el mundo, porque es que es lo que somos. Entonces no podemos negarlo por completo. Nadie es capaz, pues, de negar completamente la verdad, aunque piense que puede. Piensa que puede negarlo, pero en el fondito, en el fondito, en el fondito, usted sabe que no. Hace tiempo, me acuerdo que leí un libro de, no sé si ustedes lo leyeron, ya no recuerdo el nombre porque fue hace muchos años, de una enfermera que hizo un libro ella trabajaba con personas que estaban con enfermedades terminales y tal, y bueno, narraba lo que la mayoría decían, y decía esto, que había muchas personas que al final siempre decían, oye, yo nunca he sido creyente, pero envíame un sacerdote, pero envíame no sé qué. Entonces, algo. En el fondo, todos sabemos. La inocencia no es un atributo parcial, no es real hasta que es total. Los que son parcialmente inocentes a veces tienden a actuar de manera insensata. Como todo, aquí nos está hablando nosotros, ¿eh? Aquí no crean que está hablando de otro. Aquí está hablando de Monse, de Carla, de Angie, de mí, de Dani. Aquí nos está hablando de nosotros. La inocencia no es un atributo parcial, aquí se nos refiere a la verdad, aquí somos completamente inocentes, pero no es real
en nuestra experiencia que nos lleva a vivir otra nueva realidad. No es real hasta que es total. Nos tenemos que creer completamente inocentes, sabernos completamente inocentes, aunque dice aquí nadie sabe, pero se cree. Los que son parcialmente inocentes a veces tienden a actuar de manera insensata. Bueno, los que somos parcialmente, aquí, así que bueno, no nos sintamos mal cuando actuamos de manera insensata. Su inocencia no pasa a ser sabiduría mientras no se convierta en un punto de vista de aplicación universal. ¿Se fijan lo que yo les estoy diciendo? Aquí ya se están dando cuenta que un curso de milagros es súper repetitivo, para que lo entendamos. Ahora nos decía hace como 2 párrafos que teníamos que generalizar la lección de que todo lo que necesita es la expiación. Y aquí nos está diciendo, la inocencia no pasa a ser sabiduría, como les digo, aquí es una creencia, no es lo mismo creencia que sabiduría, pero aquí estamos en una creencia. Cuando es la sabiduría, porque ya estamos en el cielo. Dice, aquí nadie tiene sabiduría. Aquí hay creencias y puede tener revelaciones. Bueno, ahora dentro de un ratito habla de eso también. Su inocencia no pasa a ser sabiduría mientras no se convierta en un punto de vista de aplicación universal, generalización, o sea, no lo repite de varias formas. La percepción verdadera o percepción inocente significa que nunca percibes falsamente y que siempre ves correctamente. Dicho de una manera más llana, significa que nunca ves lo que no existe, pero siempre ves lo que sí existe. Lo que no veo, lo que no existe es el miedo. Acuérdense ay, ¿cómo se llama? De cómo empieza un curso de milagros, que nos dice, nada real puede ser amenazado, nada irreal existe. Entonces, a esto se refiere. Significa que nunca ves lo que no existe. En la inocencia no se ve el miedo, pero siempre ves lo que existe, solamente ves el amor de Dios allí, el reflejo del amor de Dios allí. En la inocencia se ve el amor de Dios ahí. Nunca percibes falsamente y que siempre ves correctamente. Percibir es ver cómo lo estoy viendo, o sea, mi visión con respecto a algo, o sea, mi manera de verlo, que nunca percibes falsamente y que siempre percibes correctamente. Lo mismo es decir, que nunca ves falsamente y que siempre ves correctamente. Cuando no tienes confianza en lo que alguien va a hacer, está dando testimonio de tu creencia de que esa persona no está en su mente recta. Fíjense, cuando no tienes confianza en lo que alguien va a hacer, ¿cuándo nosotros realmente tenemos confianza en algo que la gente va a hacer? Nosotros, por descarte, estamos pensando que la gente no está en su mente recta. Difícilmente puede ser ese un marco de referencia basado en el milagro. Estamos en nuestra percepción errónea, pues entonces nosotros nos equivocamos totalmente y estamos esperando que los demás se equivoquen también. Esa falta de confianza produce asimismo el efecto desastroso de negar el poder del milagro. Claro, cuando nosotros estamos allí, negamos que pueda haber un milagro para esa persona, negamos el poder del milagro. No admite corrección. Esa persona va a actuar mal porque no está en su mente recta y no admite corrección. El milagro percibe tal como es. Si lo único que existe, la verdad, lo único que la mentalidad recta puede ver es perfección. He dicho que solo lo que Dios crea o lo que tú creas con la misma voluntad existe realmente. Eso nos lo dijo al principio, ¿se acuerdan? Que nos habló de que Dios se extendió en su voluntad y que todo lo que nosotros vamos extendiendo o proyectando es la voluntad de nosotros de tener razón de que el otro no está en su mente recta. Vamos a tener razón de nuestra percepción de que ese no está en su mente recta. Eso es, pues, lo único que los inocentes pueden ver. Los inocentes no sufren de una percepción distorsionada. Vamos, ahora nos lo explica mejor aquí. Tienes miedo de la voluntad de Dios porque has usado tu mente, que Él creó a semejanza de la suya para crear falsamente. Tenemos miedo de la mente de los demás porque tenemos miedo de nuestra mente. La mente solo puede crear falsamente cuando cree que no es libre. Una mente aprisionada no es libre porque está poseída o refrenada por sí misma. Lo voy a leer completo porque esto es potentísimo. Está, por lo tanto, limitada y la voluntad no es libre de afirmarse a sí misma. Ser uno es ser de una misma mente o voluntad. Cuando la voluntad de la filiación y la del Padre son una, la perfecta armonía entre ellas es el cielo. Tienes miedo de la voluntad de Dios porque has usado tu mente, que Él creó a semejanza de la suya, para crear falsamente.
Entonces, no, aquí nos empieza a decir, ese miedo que tenemos de Dios, de que pensamos que la voluntad de Dios es atacar, es el reflejo, es la consecuencia, es el efecto de que nosotros utilizamos el poder que Dios nos dio para crear falsamente. Entonces, si nosotros utilizamos ese poder para crear falsamente, por eso le tenemos miedo a la voluntad de Dios. Porque si nosotros dijimos, nosotros con nuestra voluntad hemos podido crear falsamente, Dios nos puede atacar por ello. Y también lo hace, porque es que nosotros vemos a los demás igual a como nosotros somos, a lo que creemos que nosotros somos. Y con Dios también le ponemos una personalidad igualita a la nuestra. La mente solo puede crear falsamente cuando cree que no es libre. Y entonces significa que ahí nos está diciendo que nosotros en el cielo, ese pensamiento descabellado pensó que ser hijo del Padre era no ser libre. Y nosotros atesoramos nuestro individualismo aquí porque pensamos que eso es libertad. Y realmente no es libertad porque lo que hicimos fue cambiar la libertad del cielo por estar aprisionados, como dice aquí, poseídos o refrenados por el ego. Nosotros hicimos un pacto con el ego y creímos que eso era libertad, pero eso era aprisionamiento. Aprisionamiento a estar creando falsamente desde el miedo. Está por lo tanto limitado. Desde estar aprisionado por creer que estamos separados de Dios, lo que nos hemos es limitado, porque el Hijo de Dios es ilimitado. Pero aquí vinimos a experimentar la limitación. Y la voluntad no es libre de afirmarse a sí misma. Nuestra verdadera voluntad, que es crear, se afirma a sí misma cuando crea desde el amor. Pero desde el miedo nos estamos negando a nosotros mismos y entonces estamos limitando nuestra voluntad y creemos que eso es libertad. Confusión, muy normal desde el ego, pero pensamos que si nosotros deshacemos el sistema del pensamiento del miedo, no vamos a ser libres. Ay, Dios me va a controlar. Ser uno es ser de una misma mente o voluntad. Ser uno con el Padre es ser de una misma mente o voluntad. Cuando la voluntad de la filiación del Hijo de Dios de todos nosotros y la del Padre son una, la perfecta armonía entre ellas es el cielo. Entonces, según nosotros vamos espiando, lo que vamos a tener es unificada la voluntad del Padre con la del Hijo. Y después nos dice varias veces que la voluntad del Padre es que el Hijo sea feliz. Entonces estamos por fin de acuerdo con el Padre que nuestro deseo, nuestra voluntad es ser felices. Y entonces ya al unir dos voluntades, la del Padre, la mía, con la única voluntad que es verdadera, pues lo que se crea, lo que se extiende es el amor, que es nuestra verdadera identidad. Nada puede prevalecer contra un hijo de Dios que encomienda su espíritu en manos de su Padre. Al hacer esto, la mente despierta de su sueño y recuerda a su Creador. Toda sensación de separación desaparece. El Hijo de Dios es parte de la Santísima Trinidad, pero la Trinidad en sí es una. Ahora, aquí nos está hablando como que dice nuestra verdadera identidad, pero ahí no estamos. No hay confusión entre sus niveles, porque estos son de una sola mente y de una sola voluntad. Aquí hay confusión de niveles, aquí no estamos, aquí no está contando como la verdad. Este propósito único crea perfecta integración y establece la paz de Dios, pero esta visión solo la pueden percibir los verdaderamente inocentes. Por eso le digo, aquí nos cuenta como que qué es lo que va a ocurrir, pero nosotros no estamos en verdadera inocencia y es importante que lo aceptemos. El ego es el que nos va a decir, no, no, mira, ya tú estás inocente total, o sea, ya tú estás en el cielo, mentira, 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 mentira. Este propósito único crea perfecta integración y establece la paz de Dios. Ok. Pero esta visión solo la pueden percibir los verdaderamente inocentes, quienes al ser puros de corazón defienden la percepción verdadera en vez de defenderse de ella. Defenderse de ella. Nosotros nos defendemos de la percepción verdadera de que somos el Hijo de Dios y que nada nos puede faltar, pero nosotros nos defendemos de ella. Nosotros queremos hacer las cosas por nuestra propia cuenta. Y entonces, este propósito único crea perfecta integración y establece la paz de Dios. Pero a medida que nosotros vamos aplicando la expiación, vamos a ir sintiendo más la paz de Dios. Puesto que entienden la lección de la expiación, no tienen el deseo de atacar y por lo tanto pueden ver correctamente. Ya solamente, aunque nosotros no hayamos expiado, pero ya teniendo la pequeña dosis de buena voluntad de que cuando no estamos en perfecta paz,
lo que queremos es liberarnos del error en nuestra mente, ya empezamos a ver correctamente. Ya estamos en una mentalidad milagrosa, o sea, en la que permitimos el milagro. Esto es lo que la Biblia quiere decir con cuando Él aparezca o sea percibido, seremos como Él, pues lo veremos tal cual es. A ver. Nos queda una sola. La manera de corregir las distorsiones es dejando de tener fe en ellas y depositándola únicamente en lo que es verdad. Ahora nos decía que nosotros experimentamos el efecto de nuestras creencias, que todo lo que nosotros vemos es lo que creemos. Y creencias es lo que dice aquí, tener fe en ellas. Tener fe en ellas, creemos en ellas. La manera de corregir las distorsiones es dejando de tener fe en ellas y depositándola únicamente en lo que es verdad. No puedes hacer que lo que no es verdad lo sea, pero podemos creer que es cierto. No puedes hacer que lo que es verdad lo sea, lo que no es verdad lo sea. Si estás dispuesto a aceptar lo que es verdad en todo lo que percibes, deja que sea verdad para ti. Si estás dispuesto a aceptar lo que es verdad en todo lo que percibes, deja que sea verdad para ti. En todo, en todas las situaciones siempre hay una bendición. En todas, más adelante también nos dice, te puedes dar cuenta de que todo lo que está ocurriendo y todo lo que ha ocurrido estaba actuando para tu bien, pero el no haberlo visto así es lo que nos los hace repetir. Si estás dispuesto a aceptar lo que es verdad en todo lo que percibes, deja que sea verdad para ti. La verdad supera todo error y aquellos que viven inmersos en el error y en la vacuidad jamás pueden encontrar consuelo duradero. El consuelo duradero, por lo tanto, está de pedir la reinterpretación de esa percepción errónea, puesto que lo que ves tal como son, les ofreces tu aceptación de su verdad para que ellos puedan aceptarla en sí mismos. Esta es la curación que el milagro produce, puesto que los ves tal como son. En la percepción verdadera vemos tal como son. No, como ahora les decía, los que tienen miedo pueden ser crueles. No se niega el comportamiento cruel. Es permitir, por gloria de Dios, ver detrás de esa crueldad al Hijo de Dios. Entonces ya eso es ver tal como es. Es una petición de ayuda, es una petición de amor. Y sin hacer excepciones en ninguna situación, que es lo que hace el ego. Pero en la percepción verdadera todo está integrado y todo es siempre un mismo error, una misma corrección. Este curso es así, es más sencillo de lo que parece. Es un solo error, una sola corrección. Punto. Pero claro, para que nosotros no dejemos de hacer excepciones, tenemos que comprenderlo. Y el texto es el que lo explica. Tenemos que ver porque hay más sutilezas de las que imaginamos en el sistema del pensamiento del ego. Esta es la curación que el milagro produce, el no hacer excepciones y poder aceptar en ellos mismos y en nosotros mismos que somos tal como Dios nos creó. Entonces, bueno, ya la semana que viene, mire, la semana que viene estamos en el 3-3. A mí me encanta el 3. La percepción inocente, percepción y conocimiento.